Remerita de Javi, qué nivel, Bienvenidos una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Frostborn dentro del canal. Y hoy es el último video de Frostborn ya que se acaba el juego, no hay más actualizaciones. Esto llegó hasta acá, no hay más Frostborn para nosotros. ¿De qué estás hablando, Javi? ¿Cómo que no hay más actualizaciones? ¿Quién dijo eso? ¿Dónde salió eso? Ayer me llenaron de mensajes, gente. Recuerden que yo estoy acá para compartir mi opinión, para demostrar lo que sé. Y ahora le vamos a mostrar, vamos a ver fuentes, vamos a ver distintas cosas que tengo para mostrarle. Pero la idea de este video es que yo quiero aclarar las cosas y siempre trato de dar mi opinión y demostrarles a ustedes lo que es la realidad o lo que es en real al día de hoy. Así que para los que no entienden, vámonos para abajo que tengo que comentarle de qué va todo esto. Bien, estamos acá dentro del juego, sí, el juego sigue funcionando, sí, el juego sigue abierto, el juego sigue vivo. Recuerden que tenemos sorteo activo dentro del canal. Paquete de ropa número 1 es este de tanque que está acá. Paquete de ropa número 2 es estos que están acá en este masivo. Paquete de ropa número 2 y paquete de ropa número 3. Sí, son 3 paquetes de ropa que vamos a estar regalando. A esto se le suma 3 ganadores de 15 de 5 dólares cada uno. Y a esto se le suma 5 ganadores de monedas. No me alcanzan los dedos, 11 ganadores en total. Mañana sábado, en algún momento del día, vamos a estar haciendo un directo sumamente largo donde vamos a estar jugando las days, donde vamos a estar jugando Frostborn y donde vamos a estar regalando todo esto. ¿Cómo participar? Vayan a ver el video que dejo por acá arriba, o al final de este video también lo dejo, o en la descripción también dejo el video para que ustedes puedan pasar a comentar y estar participando justamente, como digo, de estos premios, ¿sí? Ahora bien, vámonos a el tema de hoy. No va a salir más actualizaciones del juego, no, el juego ya dejó de existir. El juego va a sacar una actualización y no saca nunca más. El juego va a ser vendido. ¿Qué hay de realidad todo esto? ¿A qué voy con todo esto? Bien, primero vamos a irnos para abajo y estamos acá. Vos me decís, esto es Facebook. No, esto no es Facebook, esto es BK, ¿sí? B corta K. Es una aplicación o una aplicación, una red social similar a Facebook, tiene todo lo mismo, fíjense, el formato es muy igual, pero se llama BK. ¿Qué pasó acá? Ayer el Morri salió hablando, sí, voy a decir nombre, el Morri, sí, saben que a mí no me gusta dar nombres, saben que a mí no me gusta hablar de otros creadores de contenido y hablar mal, pero mejor hablar mal menos todavía, ya no me gusta hablar cosas que no sé. Saben que hemos tenido discusiones y hemos tenido conflicto con esa película de Disney, el Bambi o algo así. Pero yo nunca doy nombre porque no me gusta, ¿sí? Pero esta persona, el Morri, ya ha salido en videos anteriores hablando mal de mí, diciéndome muerto de hambre, esto, aquello. Salió a hablar mal de Alware, salió a hablar mal de mucha gente. Y en el día de ayer salió con un video donde dice que el Frostborn no va a sacar más actualización, que se va a convertir en un MMORPG, WX, no sé cuántas letras tiró, que el juego va a sacar como mucho una actualización y esa va a ser la última, y que comentó, sí, porque en la red social salió uno a hablar de esto, y después allá salió otro, y él mientras estaba ahí farmeando una zona verde. Entonces no muestra nada, solamente habla sin mostrar nada. Uno dice, bueno, lo hace porque quiere fama, lo hace porque quiere dinero. No creo, porque fama y dinero no creo que gane mucho con ese video, porque si lo miran 300 visitas, 300 personas, no va a ganar mucho dinero con eso. Lo mismo que los videos que salía criticándome a mí, a algo y a otros partners, le habrá dado dinero, no creo, también porque ya te digo, YouTube paga cada 1000 visitas y no creo que llegue a mucho con eso. Pero el tema que yo salgo a aclarar esto y hablar de esto, y capaz que reciba mucho hate por esto, pero bueno, saben que el hate también me resbala así porque no le hago caso. O sea, yo digo lo que siento, lo que pienso. Alware también va a estar subiendo un video criticando este tema. Pero ¿por qué criticando? O sea, criticando bien, porque él lo único que hace con esto es generar incertidumbre y generar miedo y generar cosas malas para el juego. ¿Saben qué? Kefir, yo le debo todo a Kefir. Es el juego que creó, es la empresa que creó este juego. Le debo todo a Frostborn porque es el juego con el que yo creé el canal y hoy estamos superando los 8000 suscriptores, así que muchas gracias a ellos, obviamente. Y me da pena esta situación en la que están pasando. Sabemos que de febrero no hay actualizaciones. Y me da pena la situación que está pasando el juego y me preocupa, ¿sí? Como creador de contenido de este juego me preocupa porque pasa esto, ¿sí? No tenemos contenido. Yo ahora me fui para el lado de las Day, juego los dos juegos.
y el canal está estancado, el juego está estancado y obviamente que me preocupa, no por el tema económico y el tema de cosas, sino porque es un juego que me gusta mucho y me da pena verlo así, ¿sí? El día de mañana, si el juego deja de existir, bueno, yo empezaré de cero con el canal, empezaré de cero con otro juego, eso es lo de menos. No se hace por dinero ni por ser el creador más grande de habla hispana y demás. Se hace porque es un juego divertido, porque es entretenido y me gusta, ¿no? Y lo que hace este Morri con ese video es generar miedo y generar incertidumbre. Y en el día de ayer, estando en el trabajo, ya recibí mensaje: che, Javi, es verdad que va a salir, que es la última actualización. En el directo se vio también gente comentando en el chat: he visto un video de que sale no sé qué, diciendo que no va a existir más. Bueno, la cosa es así. Él menciona esta red social, ¿sí? Encima él menciona todo pero no muestra nada, ¿sí? Así que nosotros venimos a intentar ver todo esto, ¿sí? Él menciona esta red social. Él menciona la red social de Frostburg, ¿sí? Ustedes, si quieren entrar acá, ustedes recuerden que tenemos el Discord oficial de ellos. Y en el Discord oficial, acá donde dice Welcome, que sería como bienvenido, si no me equivoco, tenemos el tráiler oficial y acá tenemos distintos links, ¿sí? Fíjense que el link que está abajo de todo es el de... Tenemos el Twitter, tenemos el Facebook y tenemos el BK. Son las únicas 3 redes sociales que tiene Frostburg, ¿sí? Y abrimos el Facebook, ¿sí? Fíjense que sale esto en 3.500 personas. Tenemos la última publicación el 2 de febrero como publicación fija. El 21 de febrero esto, ¿sí? Es verdad que esto está un poco más desactualizado porque fíjese que tenemos el 21 de febrero esta publicación y después esta anterior fijada, ¿sí? No tenemos mucho más novedades que eso. Lo mismo, si vamos al Twitter, abrimos el Twitter, sí, vamos a ver todas las redes sociales ya que estamos. 2.700 seguidores, lo mismo, la última publicación el 8 de marzo por el Día de la Mujer. Esta salió en Discord también, ¿sí? Recuerden, el 21 de febrero sale la publicación de lo que iba a ser la próxima actualización, que es la próxima actualización que está por venir, o en algún momento, no se sabe. Y tenemos este comunicado del 8 de marzo por el Día de la Mujer, ¿sí? Si vamos al Discord, server, novedades del juego... Lo mismo, ¿sí? Tenemos el 20 y pico de febrero, la misma publicación que hicieron en Facebook de la zona que está por venir. Y el 8 de marzo el tema del Día de la Mujer, ¿sí? Eso por un lado. Y si vamos a la de Beckham. Si vamos a el backup, podemos ver que tenemos las mismas publicaciones, pero acá está... No, yo no tengo cuenta de esto, no sé. Lo mismo, ¿sí? Tenemos la publicación del 21 de febrero de la futura actualización. Tenemos acá la publicación del 8 de marzo del Día de la Mujer. Y lo que me llama la atención y lo que me hizo ruido un poquito ahora es esto, ¿sí? Tenemos una actualización el 10 de marzo ya en plena guerra, ¿sí? De todo este texto que lo tengo traducido por acá, es esto que está acá. Inmortal, tenemos información importante para aquellos que ustedes que hacen compra dentro de la aplicación, bla 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 bla. A partir del 10 de marzo los usuarios de tarjeta Visa y Mastercard rusas no podrán realizar pagos en App Store, ¿sí? Esto recuerden que la aplicación de la Google Play canceló, así como una especie de cepo, por decirlo de una manera, a las tarjetas rusas para evitar compras, para que las empresas rusas reciban menos dinero. Si al bloquear las tarjetas rusas para comprar dinero y todas esas cosas, la empresa recibe menos dinero. Fue una de las tantas cosas que se hizo para generar presión en la población rusa para que corten el tema de la guerra, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que dice es eso. Me llama la atención que haya salido solamente acá. Me llama la atención que haya salido solamente en BK y no haya salido en Discord y no haya salido en Facebook. ¿Será que esta es una página bien rusa? Porque está todo en ruso y por eso, como cancelaron solamente tarjeta Visa y Mastercard de Rusia, capaz lo publicaron acá y no en el otro lugar, puede llegar a ser, ¿sí? Y después, un poco más arriba, tenemos lo mismo, ¿sí? La fotito, que es esto, es el casco del mago, ¿sí? La cabecera del mago, solamente la máscara, digamos. Solamente cambiaron la portada sin ningún texto ni nada de eso, ¿sí? Esto está bien. En Facebook no lo hicieron, en Twitter no lo hicieron directamente, sigue la misma portada de siempre. En Facebook tampoco cambiaron la portada y sigue la misma portada de siempre. Y en Instagram sí cambiaron
La portada en la misma fecha, sí, fíjense, tiene el mismo loguito, lo cambiaron en la misma época y tampoco hicieron ninguna declaración, sino dijeron cambiamos esto porque estamos trabajando los magos, no, nada, es el casco del mago, lo cambiaron de un día para otro sin dar explicaciones y acá también. Y si subimos un poquito más arriba tenemos esta última publicación el 11 de abril, esto es muy reciente, solamente hace 11 días que la tengo por acá, que es esto que está acá. Si se encuentra problemas técnicos en el juego, siempre puede ponerse en contacto con nuestro equipo, podemos hacerlo directamente del menú de configuración del juego. Si tienen alguna dificultad para ingresar al juego, dejan el link ahí para ayuda. Si esto no ayudó, contacte por completo el formulario, bien, ¿sí? Si tenés problema técnico, si perdés la cuenta y demás, puedes conectarte por el juego. Lo mismo que dije yo en un video de cuando se perdió una cantidad exagerada de cuentas, ¿sí? Bien, entonces esto ya lo mostramos, esto ya lo mostramos, esto ya lo mostramos, esto ya lo mostramos. Y bien, vamos entonces acá. Entonces, bueno, el Morri habla de esta red social y habla de que hay un grupo muy grande dentro de esta, sí, del BK. Hay un grupo, así como en Facebook hay grupos, hay un grupo muy grande de unas 7000 personas de Army Frostborn, menciona, que diciendo que salió una persona, un community manager, a decir que Frostborn no va a tener más actualizaciones, Frostborn como mucho va a sacar una actualización y no va a sacar más, y que están pensando en un nuevo juego de acá al futuro. Supuestamente dijo eso. Entonces nosotros, o yo mejor dicho, Albert también va a hacer un video de esto, pusimos acá Frostborn. Si lo pongo así, seguramente esto te lo traduce. Fíjense, Frostborn, me sale este de 16.000 personas, es el que estábamos recién, ¿sí? Es el oficial de Frostborn de ellos, el que estábamos viendo recién. Me sale vamos a mostrar todos. Me sale este grupo abierto. Y vamos a este grupo abierto. Me sale este de 7600 personas. Es el del creador de contenido, el partner de Kefir. Este que está acá, que es Víctor, ¿sí? El nombre está ahí en ruso, pero es un grupo que creó Víctor. Víctor es ucraniano, ruso también. Y creó su grupo de Facebook. Como que yo creo un grupo Frostborn Sudamérica Javi Geo, por decirlo de alguna manera. Es un grupo que creó él y maneja él. Y tiene la fotito del mago, todo, pero es un grupo creado por él, ¿sí? Fíjense, acá subió el link del Discord de él, acá subió el hacer torneos y cosas así, tiene muy buena edición, siempre se remarqué. Sí, recuerden que yo subí un video hablando del tema de la pesca y todas esas cosas, lo hizo él y yo le pedí permiso y bueno, pero fíjense que acá sube cosas, pero es todo él, ¿sí? Esto lo hace todo él, son ideas, son ediciones que hace él, la verdad que trabaja muy bien. Si lo quieren seguir ya saben cómo buscarlo, ¿sí? Ahí está el canal también. Entonces ese grupo es ese, ¿sí? Después tenemos este grupo, juegos. Y después tenemos este grupo ya de más de las days, ¿sí? Después tenemos todos grupos pequeños, no hay ningún grupo de 7000. Entonces este grupo ya lo dijimos. Y este, ¿sí? Este grupo más de las days, Frostborn, no sé. No sé si es este Kili. El 20 de abril, a ver qué dice esto, ¿sí? Estamos medio terminando de investigar todo junto el supuesto fin del juego, ¿no? Las tiras no, o la lista de precios para las tiras de pegamento, lo que no está el precio. O sea, lista de precios, o sea, esto olvídate que sea un desarrollador, porque si el juego no tiene lista de precios, olvídate. Pero bueno, o sea, él supuestamente menciona que hay un grupo de 7000 personas, que es el grupo más grande que tiene esta red social, este BK, donde este es el oficial, este es el de nuestro amigo ruso, este es el que estaba viendo recién, y este otro, a ver, y lo mismo, que hay un mensaje de un community manager, ¿sí? De un... que dice, de un desarrollador diciendo que se va a terminar el juego, que no va a haber más actualizaciones. Empresa, no, están hablando del coso. Y estoy viendo, sí, fíjense, acá publicó esto. Sí, es un grupo de Frostborn donde se hace compra-venta, donde se publican familias, donde hay estas distintas charlas y demás. Sí, fíjense que es un grupo igual que el de Facebook, igual que los que ustedes ya conocen, donde ustedes pueden poner su publicación, donde yo comparto mis videos y cosas así. No veo ningún desarrollador diciendo nada. Hay que ver de qué fecha fue, pero igual, ¿ustedes creen que un desarrollador va a venir a un grupo de Frostborn
de BK a publicar que el juego va a dejar de existir, que va a salir la última actualización y no va a salir más, lo van a hacer en un grupo y no lo van a hacer en su grupo oficial de BK, no lo van a hacer en Discord, no lo van a hacer en Twitter, ¿sí? Fíjense que las publicaciones oficiales y fuertes salieron en todos lados el 8 de marzo y el 21 de febrero, el 8 de marzo, el 21 de febrero, el 8 de marzo y el 21 de febrero, sale en todos lados la misma publicación. Vos me vas a decir que va a salir en BK, está bien que eso de BK de la tarjeta de Rusia además sale ahí porque, como digo, es grupo ruso y seguramente le dieron hincapié a ello nada más. Vos me decís que va a salir un desarrollador a hablar eso en un grupo secundario de una red social y no en su red social principal. Obviamente yo no estoy diciendo que está mintiendo, solamente estoy diciendo que todo lo que él menciona en su video, la red social esta, el grupo este y todo lo que menciona y no muestra, no lo encuentro en ningún lado, no lo veo en ningún lado. Preguntando a los desarrolladores, te lo niegan, te dicen que no es verdad, que están trabajando y que va a salir pronto. No puedo mostrar conversaciones con ellos, obviamente que lo tengo prohibido, pero tenemos chats diciendo de que la actualización está por venir, de que están trabajando en ello. Nos queda creer en ello. Obviamente que ustedes miran este video y dicen, sí, yo tampoco te creo a vos, Javi, hace un mes me vení diciendo que están trabajando y sí, que los entiendo y sepan que a mí también me pasa. O sea, yo transmito la información que me pasa. Yo soy partner, tengo contacto con los desarrolladores, desarrolladores me pasan información y yo se las paso a ustedes. Sí, no hay nada oficial, pedimos que haya información oficial, todavía no pueden, la guerra sigue activa. Lo único que nos dicen es que están trabajando, de que la actualización va a salir y que el juego sigue vivo, pero al mismo tiempo nos hace dudar todo este manto de suspenso que hay y que no puedan mandar. Sí, está bien, hay que entender que están sin redes sociales, que están sin servicio de internet, de que están pasándola mal, hay que entender todo eso y yo lo entiendo, pero así como se los dije a ellos, se los digo a ustedes, yo creo que no cuesta nada mandar un mensajito, ya sea el community manager, ya sea alguien de la empresa, un moderador o alguien que salga a decir: estamos trabajando, hacer lo mismo que nos dicen nosotros, estamos trabajando, está todo bien, y que den tranquilidad, ¿sí? Porque a esta gente aprovecha a salir a tirar mierda y a decir cosas falsas, entre comillas. Al día de hoy es falso porque recorrimos todo y lo mostramos todo y no se ve nada, no dicen nada, entonces es algo que no es real, ¿sí? Al día de hoy, 22 del 4, 8:46 Argentina, esto es falso o no hay información al respecto. Mañana, hoy en la noche, no se sabe qué va a pasar. Pero, repito, la información oficial que nos pasan a nosotros los partners es de que están trabajando y de que se viene la actualización muy pronto. Quedan ustedes, gente, decidir qué es verdad, qué no es verdad. Yo lo que hago es esto, si la idea de esto es no decir vayan a tirarle mierda al Morri, no me interesa. El Morri tiene su vida, su canal, que sea feliz. No es que se suscriban a mi canal porque yo soy el líder y soy el que más información clara tiene. No, para nada. Yo soy una simple persona, un simple creador de contenido y que trato de pasar información o buscar un poco más allá. Lo que yo trato de hacer es que ustedes entiendan y sepan dónde estamos parados y que sean ustedes los que saquen sus propias conclusiones. ¿El juego va a dejar de existir? ¿El juego va a seguir sacando actualizaciones? ¿El juego está vivo? ¿El juego está muerto? Ustedes son los que deciden y ustedes son los que tienen que sacar su propia conclusión, ¿sí? Ustedes pueden mirar al Morri, pueden mirar a mí, pueden mirar a Alwer, que va a salir un video de esto también, pueden mirar a quien quieran, pero traten de sacar sus propias conclusiones, traten de no repetir, ¿sí? Yo escuché que dijo él que va a sacar la actualización, no va a hacer más actualizaciones, el juego murió. Sí, pues si yo mañana saco un video, sí, Frostbow va a sacar una actualización de dragones. Yo digo que va a salir, yo me pongo a jugar así, me pongo a hacer Odín y hago un video. Sí, mañana Frostbow va a sacar una actualización de Odín, de dragones, no te muestro un puto dragón, no te muestro nada, y te digo eso y te hago un video de eso como hace el Morri, ¿sí? Vos vas a salir ahí, ay, mañana sale una actualización de dragones porque lo dijo Javi. No, gente, busquen telaraña en la cámara. Busquen un poco de información, ¿sí? No se queden con los que escuchen.
y sean felices. Espero que tengan una linda tarde, noche, día, lo que sea en sus países. Recuerden, sorteo activo dentro del canal. Tienen que ir al video que dejé en la descripción, ¿sí? Se lo dejo al final de este también. Y mañana sábado vamos a tener especial por los 8000 suscriptores y vamos a estar regalando todos esos 11 premios que tenemos para ustedes, ¿sí? No se olviden, hoy 21:30 vamos a estar en directo también en Twitch y en YouTube. Un abrazo grande, se cuidan, chao chao.